células parten de las instrucciones para generar este organismo, para generar las diferentes capas germinales, vamos a verlo, para generar diferentes órganos, diferentes tejidos. Entonces, todas esas instrucciones aquí en este caso están contenidas en la célula única que tenemos al principio y están contenidas específicamente en su ADN, ¿vale? Y de ahí de pronto la importancia. Entonces yo les voy a colgar de pronto este video en el transcurso del día junto con la clase. Es interesante porque pueden ver que muchos de los procesos también son comunes, ¿listo? Los podemos encontrar por ejemplo en peces, en salamandras, en otros vertebrados, en humanos, ¿vale? Y eso también de pronto es bastante interesante que conozcamos por qué está ocurriendo. ¿Vale? Acá voy a adelantar un poquito el video. Pueden ver a través del tiempo, ¿listo? Cómo va creándose de pronto acá un organismo vivo hasta formar al final una sola nota. ¿Vale? Vamos a ver muchos de estos pasos cómo se producen. Bueno, el contenido de la charla de hoy vamos a comenzar con una pequeña introducción definiendo el tema y algunos conceptos generales. Vamos a pasar a hablar un poco acerca de fertilización y gastrulación, que son los procesos claves. Y dado que existe un gran número de genes que están involucrados en el desarrollo, vamos a centrarnos en 3 ejemplos interesantes. Aquí la familia EGB, perdón, aquí lo coloqué, genes Omevox, genes PAX y otros ejemplos. Y finalmente vamos a terminar con algunos principios de fisiología para que veamos ejemplos de qué pasa cuando esto puede ir mal. Aquí también la idea, ya que somos poquitos también y podemos aprovechar, es que pregunten, ¿vale? Cualquier duda que tengan, de pronto, yo seguramente no me las sé todas, pero sí de pronto puedo orientarlos en cuanto a algunas preguntas puntuales que tengan. Aprovechen para preguntar todo lo que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, una primera definición acerca de qué es genética del desarrollo, podemos definirlo como una rama de la genética que estudia cómo los genes controlan el desarrollo embrionario. Y eso se puede dar en condiciones tanto normales o fisiológicas, como también en condiciones patológicas, en el caso de enfermedades o fenotipos alterados. En la parte izquierda voy a mostrarles de pronto acá un video cortito acerca de qué pasa con ese cigoto. Entonces, si ustedes recuerdan, el cigoto es una célula única y puede dar lugar, en este caso, a un ser que es un organismo que sea multicelular. Hay una técnica que se conoce como secuenciación de células únicas, en el cual yo puedo aislar cada célula aquí, posteriormente, y ver qué patrón de expresión tienen células. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer justo en el tiempo. Entonces, tomo una célula en un estadio, en este caso este ejemplo es para pez cebra. ¿Listo? Lo tomo en diferentes estadios, ¿listo? Y socio unas celulitas. Y aquí ven básicamente cómo se van generando las diferentes capas germinales. ¿Listo? Entonces, por eso lo conocemos teóricamente, pero aquí se lo identifica muy bien. Entonces, ven aquí las 3 capas germinales y de manera muy temprana también aparece un tipo de células que son las células germinales primordiales. Esas células germinales, ¿a qué dan lugar? Exacto, a los gametos, que son espermatozoides, ¿listo? U ocitos. Y ustedes ven acá que en contraste a los tejidos o la línea somática, se diferencian de manera bastante temprana. Aquí pueden ver de pronto la diferencia entre la línea germinal, ¿listo? Y acá la línea somática. La información de la línea somática se pasa a la siguiente generación. Si yo tengo acá una mutación, por ejemplo, una célula aquí cerebral, una célula, por ejemplo, de mesodermo, ¿esa mutación o esa variante se puede transmitir a la siguiente generación? No, ¿listo? Recuerden, aquí en este caso va a estar confinada, ¿listo?, a este tejido somático. Pero si yo tengo aquí una mutación en línea germinal, aquí en este caso, esa sí puede pasar a la siguiente generación. ¿Okay? Entonces, por ahí está una definición importante entre variantes germinales y variantes somáticas. ¿Listo? Entonces, esto pasa de manera normal. Ustedes ya lo han visto en el.
Y acá quiero mostrarles un par de ejemplos de qué puede pasar en condiciones que son alteradas, patológicas. Acá ustedes pueden ver dos mutantes de Drosophila melanogaster, que es la famosa mosca de la fruta, y qué les llama la atención en este caso, en este primer caso arriba. Acá en la izquierda, de una mosquita normal, y en la parte derecha, ¿qué les llama la atención? Está como raro, ¿verdad? ¿Qué tiene de particular acá? Exacto. Entonces, aquí en el lugar donde deberían estar antenas, ¿listo? Tienen patas. Este mutante se conoce como antenapegia. Vamos a ver también más adelante. Y acá en la parte inferior también ven Drosophila melanogaster. ¿Y qué les llama la atención de esta mosquita? Cuatro alas. ¿Listo? ¿Y la mosquita normal cuántas tiene? Un par de alas. ¿Listo? Entonces vamos a ver que este mutante se conoce como ultravitórax. Tiene dos par de alas, también en este caso. Luego vamos a ver más adelante por qué se produce. Entonces miren que acá también podemos entender procesos patológicos o alterados. ¿Vale? Sí. Vamos a ver por qué se produce más adelante. Pero aquí lo interesante es que, para no adelantarme de contaré la historia después, es que normalmente este segmento donde deberían estar alas aquí está sustituido en las mosquitas normales por otras estructuras que se llaman arterios. ¿Vale? Y estas le ayudan básicamente a poder volar un poco más rápido y tener mayor maniobrabilidad. Si tengo una mosquita, digamos, con esta mutación, es viable, sí, pero tiene funcionalidad en ese caso reducida. Pero más adelante. Listo. Entonces, algunos conceptos importantes. En primer lugar, sabemos el concepto de cigoto, ¿listo? Que es una célula que en este caso única, que es producto en ese caso de la fertilización de un ovocito por un espermatozoide. ¿Listo? De manera normal, ¿qué ploidía tiene un cigoto? Es 2N, ¿listo? ¿Por qué? Tiene una copia en este caso de los genes paternos, ¿listo? Que provienen del espermatozoide, y una copia aquí en este caso de los genes maternos que están en el ovocito. Cuando tengo la mitad aquí en este caso de la información, ¿cómo se llama? O sea, si 2N en este caso es diploide, los espermatozoides y los ovocitos, ¿qué son? Haploides. Esto es la mitad aquí en este caso de la información genética. ¿Cuántos cromosomas están aquí en este caso en una célula que sea diploide en los humanos? 46 cromosomas de manera normal. Y si yo hiciera un estudio acá de cromosomas en espermatozoides o en ovocitos, ¿cuántos cromosomas encontraría? ¿Cuántos? 23. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es interesante? Que este cigoto, cuando ya está fecundado, tiene las instrucciones que lo menciono. Entonces, la información necesaria para crear, en este caso, ese individuo adulto. Aquí partimos de una célula individual y vamos a generar un individuo adulto que en los humanos tiene alrededor de 200 tipos de células, diferentes, y un número aproximado de 10.000 billones de células. Cualquiera de nosotros tiene este número bastante grande de células. Entonces ahí de pronto la importancia también entender que esa información genética está codificada ya en este cigoto. Avanzando un poco aquí en el desarrollo, de pronto ustedes ya vieron esto de manera mucho más detallada en sus clases de biología, podemos dividirlo, ese desarrollo, en este caso, en tres estadios grandes. ¿Qué tenemos acá? Un estadio que se considera preembrionario. Entonces, en este caso, partimos del cigoto. Van a haber varios pasos aquí intermedios y finaliza alrededor del día, en este caso 2021, con la formación del disco trilaminar. ¿Vale? Si ustedes recuerdan, aquí se produce un proceso clave que se conoce como gasosolación. Ya vamos a verlo también más adelante. Que lo que va a pasar es que tenemos un disco bilaminar y vamos a pasar a un disco
trilaminar, con las 3 capas germinales. ¿Listos? Posteriormente tenemos una fase también que es bastante importante, que se conoce como el estadio embrionario, que va más o menos desde la semana 4 hasta la semana, aquí en este caso, 16. ¿Por qué es importante? Porque durante este estadio hay una fase clave, porque ustedes también la conocen, que se conoce como organogénesis. ¿Vale? Entonces, durante esta semana 4 a 8 se produce formación, en este caso, de la mayor parte de los órganos del organismo. Entonces, encontramos que es clave. ¿Y por qué también es importante? Porque en muchos casos, la pareja, la mujer, cuando está embarazada, usualmente en la semana 4, 8, otro puede pensar que es un retraso normal, no está de pronto muy consciente que está embarazada, y particularmente durante esta fase, el embrión es particularmente sensible a agentes externos, agentes teratógenos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí, si durante esta semana 4 a 8 de pronto la mujer consume un medicamento que no está indicado, o de pronto está expuesta con fotos de esto indicado, va a incidir en este caso en esta etapa. Entonces, en caso de que el embarazo sea planeado, se recomienda de pronto que tenga mucho cuidado durante esta época, ¿vale? Porque se produce este proceso de formación de proceso de organogénesis. Listos. Posteriormente vamos a pasar a un estadio que se conoce como estadio fetal, a partir de la semana, en este caso, 16. Y de pronto lo clave aquí es que se produce ya una maduración y crecimiento de los órganos que se formaron previamente. ¿Vale? Eso a partir de la semana 16. Semana 16-18 podemos encontrar los primeros movimientos fetales, el reporte de también la madre se puede detectar, y posteriormente ya tenemos crecimiento principalmente de ese embrión que ya está formado. De pronto para que diferenciemos estas partes. De pronto recordar el concepto que lo hemos visto, el proceso de fertilización, básicamente la definición es el ingreso de un espermatozoide único aquí al ovocito. Y también aquí recordarles que, a diferencia de pronto del resto de células somáticas, en los gametos encontramos un proceso que se conoce como meiosis. Entonces, si ustedes recuerdan acá, en meiosis tenemos células que son iniciales, en este caso gametos iniciales, que son espermatogonias y ogonias, que van a tener un contenido de 2N, en este caso 46 cromosomas. Y cuando avanzan a través del proceso de meiosis, tenemos que al final las células van a ser, en este caso, haploides. Esto va a tener un número, en este caso, N. Y esas son las que básicamente van a servir para la fecundación. Células, en este caso, maduras. Hay algo también relevante e interesante, es el hecho de que hay un tipo de información que se conoce como información epigenética. En este caso, sabemos que la información epigenética controla como tal la expresión de genes. Sin embargo, esa información no está codificada en la secuencia de ADN como tal. Me explico. Las letras, esto como tal, no van a cambiar. Lo que va a modificarse de pronto son marcas que están en ese ADN. Me explico acá. Podemos tener, por ejemplo, metilación de citocinas. Entonces la citocina sigue siendo citocina, lo que agregamos es un grupo, en este caso retino. O tenemos también modificaciones de exones. En este caso, no se modifica como tal la secuencia, sino que es información adicional que se agrega. Y esa información es importante para controlar la expresión de los genes. Si tomamos, por ejemplo, una célula que sea, por ejemplo, nerviosa, una neurona, y tomamos una célula muscular, ¿ustedes creen que el genoma de esas células va a ser diferente o va a ser el mismo? Exacto. Pero se van a expresar diferente. Las proteínas que van a expresar van a ser diferentes, las funciones que van a tener son diferentes. Y eso se explica básicamente por esa información epigenética que contiene. ¿Qué es interesante acá? Sabemos que las células diferenciadas tienen una gran cantidad de información epigenética. Eso
que ustedes pueden ver, espermatozoides, ovocitos. Tan pronto ocurre la fecundación, tenemos que esa información genética, epigenética, pero aquí en este caso, se va a borrar. ¿Por qué se va a borrar? Porque yo requiero acá que esas células altamente diferenciadas pierdan la memoria para que se puedan otra vez diferenciar en los diferentes linajes celulares. Este proceso se conoce como tal como pérdida de la memoria celular. ¿Listo? Y yo lo que puedo hacer acá posteriormente, ¿listo?, es que gano memoria, ¿listo?, y acá puedo tener diferenciación de los diferentes tejidos somáticos. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un tejido diferenciado, tejido del corazón, tejido nervioso, tejido de punto epitelial, yo voy a tener que las células contienen una gran cantidad de información genética. Esto acá se conoce como la primera ola de borrado epigenético, que ustedes ven acá en la parte izquierda. Y básicamente aumenta esa potencialidad de la célula, justamente para que yo pueda reprogramarla aquí en este caso y tener los diferentes tejidos. Adicionalmente a esto, sabemos que en mamíferos, incluyendo los humanos, existe una segunda ola de borrado epigenético. Pero esa segunda ola es específica solamente de los gametos. ¿Vale? O sea, no ocurre en los tejidos somáticos, sino que ocurre específicamente acá en los gametos. Posteriormente, las células se diferencian, ya sea en espermatozoides o en ocitos, ¿listo?, y ganan otra vez memoria epigenética. Entonces, siempre que yo tengo estos borrados acá, lo que estoy haciendo es perdiendo memoria epigenética para que en este caso volver a ganar potencialidad. Entonces, una célula que en este caso que va a ser dediferenciada, pero que se puede diferenciar potencialmente en diferentes tipos de genes. Y otro concepto también aquí importante es que este proceso de que yo pierda la memoria para después ganarla otra vez se conoce como reprogramación. Entonces yo reprogramo una célula en condiciones normales, por ejemplo, para crear mis diferentes tejidos. Vamos a ver más adelante, yo puedo hacer también en el laboratorio con ciertos objetivos. ¿Tienen de pronto preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Tranquilo, ¿quieren cosas de pronto que quieran preguntar? Bienvenido. Gracias por la pregunta. Su compañera menciona acá algunos conceptos epigenéticos que son importantes. Primero, el hecho de que hay factores ambientales que pueden hacer esas modificaciones epigenéticas. Entonces, acá de pronto lo que les mencionaba, lo que caracteriza como tal esas modificaciones epigenéticas son cambios en la expresión génica que no están como tal codificados en la secuencia de ADN y que también son heredables. Tienen que cumplir esas tres condiciones: modificar la expresión génica, segundo, no modificar la secuencia como tal de ADN, y tercero, son heredables. El ejemplo clásico que tenemos son metilaciones de citocinas. ¿Cuál es lo que les mencionaba? La citosina sigue siendo igual. Yo aquí lo que hago es que agrego un grupo metilo, y eso en algunos casos prende o apaga algunos genes. ¿Vale? Y hay diferentes tipos de modificaciones epigenéticas. Entonces, la que les mencioné es la más clásica, metilación de citocinas, pero también hay otras dos. Hay las modificaciones de histonas, básicamente, esas regulan la compactación de la cromatina también. Y la tercera son algunos ARNs pequeños, diferentes, que se pueden también heredar entre las generaciones. En los tres casos comparten las características. Entonces, pueden modificar la expresión génica. Segundo, son heredables, yo los puedo en ese caso transmitir de una célula a otra. Y tercero, modifican esa expresión. Entonces, siempre que cumplan estas características,
son lo que se consideran en este caso modificaciones genéticas. Y acá de pronto es interesante que yo las tengo, las células que están diferenciadas, yo las tengo. Pero cuando yo aquí en este caso borro esta memoria, hago que la célula gane potencialidad, pero pierdo de pronto esta información. Es una buena pregunta. ¿Alguna otra duda o inquietud? O sea, siempre que se haya perdido memoria es para potenciar la diferenciación celular, ¿sí? Sí, en condiciones fisiológicas, ¿vale? Buena pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Hay una condición particular en la cual la célula puede perder esa memoria en condiciones patológicas. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué células son diferenciadas? Tienen como esa capacidad de reproducirse rápidamente, tienen capacidad también, no, digamos, no tienen una función específica. ¿Cuál es ese punto? Cáncer. Cáncer, ¿vale? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo cáncer? Bien, listo, ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo de pronto en condiciones patológicas borro aquí de pronto esa memoria celular, los genes que controlan el hecho de que esté diferenciada la célula, eso se vuelve una célula que puede ser potencialmente cancerosa. Una de las marcas de pronto de células cancerosas es que las células son dediferenciadas. Entonces, pierden esa memoria por diferentes condiciones, adquieren otra vez esa capacidad de reproducirse rápidamente y pues se convierten en células, en este caso, malignas. Es una buena observación. ¿Alguna otra duda? ¿O comentario? Entonces, acá está de pronto esa definición, ¿vale? Que mencionaba, que preguntaba su compañía. Entonces, esta área epigenética también es un área interesante, es un área grande. De pronto, por el contenido del curso, de pronto no podemos dar demasiada extensión, pero de pronto es un área en la que yo trabajé de pronto en el doctorado. Es porque es interesante, porque son esos cambios epigenéticos los que permiten aquí en este caso la diferenciación entre diferentes tipos de tejidos. Entonces, de pronto la analogía más práctica es que imaginémonos que en este caso el ADN es un libro que tiene instrucciones. Partimos aquí en este caso del cigoto. Esas marcas aquí en este caso epigenéticas son como unas marcas que dejamos en el librito, en ese libro inicial, que me indican qué capítulos de pronto yo debo leer o de pronto no debo leer. Y con base en eso, de pronto yo puedo interpretar ese libro en cada, en este caso, tipo. Y recuerden, esas tres tres características son claras. Primero, expresión génica que la modifica. Segundo, que son heredables. Y segundo, que no alteran como tal. Ese se puede esperar. Y también de pronto acá por definición, es contrario de pronto a genética, aquí epi significa por encima de. Son cambios adicionales de pronto a esa secuencia de ADN. Algo importante también que de pronto su compañera mencionó es que en contraste de pronto a los cambios genéticos que son en una medida de pronto, bueno, que son la secuencia es principalmente estable, los cambios epigenéticos son mucho más lábiles a efectos ambientales o fisiológicos. ¿Por qué? Si yo expongo a mi celulita a un agente estresor, dice frío, dice por ejemplo ejercicio, o calor, o otras cosas diferentes, que puedo crear aquí esta memoria epigenética y puedo causar cambios también a ese nivel. También algo que es importante en este punto. Otro concepto también que ya venimos hablando es el concepto de gastrulación. Es el concepto como definición, es el paso que en este caso de una blástula, que es un disco bilaminar, a una gástrula, que es un disco que en este caso trilaminar. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que hay en el disco bilaminar dos capas, una que se conoce como epiblasto y otra que se conoce como hipoblasto. Entonces, aquí se va a formar un surco. Y algunas células aquí en este caso van a migrar a la región que está muy cercana acá al hipoblasto. Entonces, esas células que están inicialmente en esta región y que migran acá se conoce como el endodermo.
las células que están aquí ubicadas que en la región donde estaba el epiblasta se conoce como el ectodermo, y las células que están aquí en la mitad se conocen aquí en este caso como el mesodermo. Entonces, ya lo veo. Entonces, este proceso es clave, es también controlado a nivel genético y epigenético, y básicamente me determina posteriormente a resolver la formación de diferentes tejidos. Siguiente concepto importante acá también, mencionar el uso de organogénesis, simplemente la formación de diferentes órganos a nivel del organismo. Hay varios procesos, por ejemplo, de neurulación, de cómo se forma el sistema nervioso también acá, no vamos a profundizar acerca de eso, pero sí de pronto acá mencionar que las diferentes capas germinales forman también diferentes tejidos y diferentes órganos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ectodermo, de pronto para recordarles, forma de manera importante la piel, ¿listo? Y el sistema nervioso, que en este caso central. Entonces, hay enfermedades comprometen genes que están relacionados, en este caso con el ectodermo, en el cual podemos encontrar relaciones de ambos tejidos, así que aparentemente parecen no estar relacionados, pero que provienen en este caso de la misma capa germinal. Piel, sistema nervioso central. Mesodermo. Si ustedes recuerdan todas sus clases, en este caso son tejidos principalmente de sostén, tenemos tejido esquelético, tenemos músculo, y endodermo, tenemos aquí en este caso que va a formar otro grupo de tejidos, encontramos páncreas, encontramos hígado, timo, otras glándulas, listo, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que uno puede tener? Que si comprometo de pronto un gen que es importante en esa capa germinal, podemos encontrar un compromiso completo aquí de esa capa y de los órganos, que constituyen las capas posteriores. ¿Vale? Pero es importante. Ya hablando un poquito más acerca de los genes que están involucrados, sabemos que existe un gran número de estos genes y familias que están asociadas. No son pocos, son muchos. Es por eso que de pronto posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de estos, no vamos a ser exhaustivos, sino de pronto mostrarles cómo funcionan algunos, que vean de pronto su importancia. Segundo, que esos genes están extremadamente conservados entre especies. Entonces, por ejemplo, que pueden encontrar en este caso que el mismo gen puede estar presente desde pez cebra, anfibios, aves, reptiles y humanos. Y que mutaciones en esos genes conducen a patologías o enfermedades que tienen diferentes genéticos. Es por eso que también, comúnmente, para su estudio se considera, digamos, lo que se conoce como especies modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en humanos, de pronto, por cuestiones éticas, normativas, médicas acá, yo no puedo inducir la mutación de un gen para ver qué pasa. Yo no puedo añadir un gen que esté involucrado en el sistema cardíaco y esperar que el gen muera. Pero yo de pronto, con el debido consentimiento ético, puedo hacer experimentación con algunos animales y ver de pronto qué efecto tiene la mutación en ese animal y ver de pronto si está relacionado con una patología que yo lo puedo encontrar en humanos. Y yo comúnmente utilizo algo que se conoce como especies modelo, que son organismos ampliamente utilizados en genética, en biología o en medicina para de pronto hacer experimentos. ¿Vale? ¿Qué especies modelo de pronto ustedes han escuchado o conocen? Ratones, los musculos, perfecto. ¿Qué otra especie? Conejos, perfecto. Entonces, utilizan por experimentos de fisiología también. ¿Qué otros organismos ustedes de pronto han visto en artículos? Insectos, por ejemplo, la mosca de la fruta, los oxidinogaster. Perfecto. ¿Qué otros? Pez cebra, Dani Aureli, también se utiliza comúnmente. Y de pronto, más alejados, ¿qué otros han escuchado ustedes? Que son comúnmente utilizados para experimentos. Calamares se pueden utilizar para sistemas nerviosos, pero para la genética no son tan utilizados. Hay un gusanito que se llama Caenorhabditis elegans, ¿tú lo has escuchado?
es bastante utilizado para estudios sobre todo de molecular. ¿Algún otro? El ISO de mar. Eso, perfecto, también se utiliza para estudios sobre todo de biología del desarrollo. ¿Listo? Y ustedes van a encontrar que hay algunos que usualmente son más recurrentes de utilizar. Por ejemplo, ECOL, ¿vale? Hay muchos experimentos. Genes que están conservados desde ECOL hasta humanos. Hay genes que, por ejemplo, también los pueden encontrar en plantas, ¿listo? También, que son comunes. Entonces, esos organismos que se utilizan recurrentemente comúnmente se conocen como organismos o especies modernas. Y lo que les mencionaba, las vías en este caso de desarrollo usualmente van a estar conservadas. Entonces, si yo de pronto hago experimentación en ese animal, puedo de pronto también ver qué efecto tiene en lugar de hacer experimentación con humanos. Y también son importantes que ustedes los conozcan porque están involucrados también en patologías. Entonces podemos encontrar que están asociados con malformaciones aisladas, ¿listo? De un órgano religioso específico o también formas síndromes que vamos a ver posteriormente. Entonces, esa aquí en este caso va a ser esa importancia. Acá también recordarles que a menudo esos genes involucrados en el desarrollo están asociados o son aquí en este caso factores de transcripción. Entonces, ¿alguien de pronto me recuerda qué son esos factores de transcripción? ¿Para qué nos sirven? Primero vamos a recordar el concepto, ¿listo? Entonces, ¿qué es transcripción? Y si un poquito más alto, es el paso de pero antes de proteínas, ¿qué tiene que pasar molecularmente? ¿Qué pasa? Perfecto. Proceso por el cual tenemos una molécula de ADN y se utiliza aquí en este caso como molde para crear una molécula de ARN. ¿Listo? Perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo con ese concepto? Es bien importante que lo conozcan y que lo recuerden. Y aquí de pronto nuestra proteína clave va a ser esta proteína que es la ARN polimerasa. Entonces, esa es la proteína que se encarga en este caso de crear, ¿listo?, ese ARN. Polimerasa. Esa ARN polimerasa va a reconocer una secuencia, se conoce como secuencia promotora, ¿listo?, que está aquí en este caso por oriente arriba del gen que yo quiero transcribir. Sin embargo, aquí hay algo importante, es que esa ARN polimerasa no puede actuar sola, ¿vale? Va a requerir siempre de factores de transcripción. Entonces, esos factores de transcripción van a ser los que primero reconocen aquí en este caso ese promotor y permiten aquí en este caso el ensamblaje del complejo de transcripción. Si no se pegan esos factores de transcripción, la transcripción no puede como tal comenzar. ¿Vale? Entonces, en orden de punto aquí de ideas, se pegan esos factores de transcripción, reclutan aquí varias proteínas adicionales, se pega aquí adicionalmente esa RNA polimerasa y cuando ya está activo ese complejo, puede comenzar aquí en este caso a hacer la transcripción. ¿Vale? Este proceso, listo, es complejo, aquí en este caso, que ustedes ven que involucra gran número, aquí en este caso, de proteínas y también de regiones que pueden estar en posiciones de acá diferentes, distalmente, y que pueden también aquí actuar como reguladores de la expresión de estos genes. ¿Vale? Ya vamos a ver por qué son importantes estos. Acá el mensaje principal es que esta RNA polimerasa no actúa sola, sino que requiere de varias proteínas y que otras regiones regulatorias estén funcionales
para que se pueda comenzar a completar este proceso. ¿Listo? Si algo está muy bueno acá, no se puede producir esto de manera normal. Vamos a ver acá un ejemplo, esto para ilustrar este caso. Tenemos el caso de un síndrome, esto que se conoce como malformación pie-mano herida tipo 1. Entonces, ¿qué les llama acá la atención de estas fotitos? Primero, aquí en la cara. Algo les, particularmente digamos, lo compara con sus compañeros o con las personas que conocen, ¿qué les llama la atención? Listo, perfecto. Frente prominente. Listo. Yo diría que la implantación también alta del cabello que da lugar a esa frente prominente. Perfecto. ¿Qué otra cosa? El labio. Listo, el labio. ¿Qué tiene de particular el labio? Está hundido. Por allá me dicen, ¿qué le llama la atención? ¿Está muy grande? ¿Está muy pequeño? Está hundido. Muy corto. ¿Cómo se llama este espacio aquí? De anatomía. Filtro. Listo. Entonces se llama filtro corto. ¿Vale? La nariz, si ustedes ven, también es un poco prominente, en este caso. De pronto una foto no se observa, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí la piel también es está un poco reseca. La piel que es delgada y el pelo también aquí, en este caso el cabello es delgado. Listo. Eso en cuanto aquí a la cara. Y en las manitos, ¿qué les llama la atención? Este pliegue de acá es muy profundo, pero adicionalmente a eso, ¿qué otra cosa es más, digamos, notoria aquí? Faltan algunos dedos. Entonces, únicamente si faltan algunos dedos, el proceso se conoce como anatil. Y si faltan de pronto en algunos casos falange, se conoce como afalange. Si faltan dedos, si faltan todas las falanges, es anatil. Listo. Y además ustedes pueden ver acá que algunos deditos, listo, están fusionados. Eso se conoce como sindactil, los dedos fusionados. Esta apariencia acá, esa alteración aquí en las manos, da la impresión de que tuviera de pronto solamente dos dedos grandes o la apariencia de pronto de una pinza de costo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se conoce como ectrodactil. Por eso el término en este caso clínico. Entonces, esos pacientes, en este caso, cursan con estas malformaciones tanto a nivel de manos como a nivel de pies. ¿Vale? Entonces, esta patología es poco frecuente, una frecuencia de alrededor de 1 por cada 90.000 nacidos vivos. Tiene un patrón de herencia que es autosómico dominante, es causado por mutaciones, variantes deleterias en un gen que es DLT5. ¿Qué es importante mencionar acá? Que las variantes se pueden producir tanto al interior del gen, como también en regiones regulatorias del gen. Entonces, acá en este caso, les quiero mostrar un reporte de caso en el cual se encontró que, aquí ustedes pueden ver el gen, donde está ubicado, y acá pueden ver una región regulatoria, que en este caso es el gen. Si yo analizo aquí el gen va a ser completamente normal, pero lo que va a estar mutado aquí en este caso va a ser una región regulatoria de este gen. Al ser importante para que este gen se activa, causa de igual forma el fenómeno. Entonces, variantes tanto al interior del gen, puede ser regiones exónicas, intrónicas, como regiones regulatorias, pueden causar de igual forma ese fenómeno. A nivel de cuadro clínico, podemos encontrar afalangia terminal, lo que les mencionaba, falta de protección afalange distal, terminal, anactilia, cuando falta dedo completo. Los pacientes pueden cruzar aquí en este caso con displasia ectodérmica, que compromete aquí en este caso piel, por eso encuentro la apariencia alterada aquí a nivel de cabello delgado, encuentro la piel reseca, aquí en este caso, y pueden encontrar también aquí labio y paladar hendido. Aquí de pronto, el paciente seguramente no tiene labio hendido, pero si ven aquí una alteración a nivel también de la a nivel fenómeno. Su compañero menciona un síndrome en particular, no le entendí bien el nombre.
genética hay una gran cantidad de síndromes. Entonces, aquí el punto importante es que hay algunos que son más frecuentes que otros. Pero en general, si yo puedo en este caso rastrear el origen genético, pueden ser causados tanto por variantes al interior del gen, que pueden causar identidad, como también de las regiones regulatorias. ¿Qué es lo que pasa? En muchos casos, estas regiones regulatorias no son totalmente conocidas. Entonces, yo puedo tener un gen que está wild type y que puede tener de pronto una región regulatoria que esté mutada. Yo de pronto, o sea, a nivel de examen clínico, no puedo saber, de examen genético, perdón, no puedo saber que esta región afecta directamente a ese gen. Entonces, en algunos casos, yo no puedo llegar al diagnóstico genético si yo de pronto no conozco las regiones regulatorias. Pero sí, en todos los casos puede estar causado por variantes en el gen o regiones regulatorias. La limitante es que yo no siempre conozco las regiones regulatorias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, acá de pronto quiero mostrarles un ejemplo de esa aplicación que les mencionaba de utilizar algoritmos modelo para, en este caso, comprobar que ese gen, que por ejemplo precisamente lo candidatizo como relacionado con la entidad, cause de verdad la entidad. En la parte derecha, ustedes pueden ver mutantes de este gen en los músculos, en ratones. Entonces, hay un gen del X56, que es el homólogo aquí en este caso del X5 humano, y un gen que también participa en este gen que es MSX2. Entonces, en la parte superior, ustedes pueden ver los huesitos de un ratón, día 14.5 y 8.5. Aquí lo ven de manera normal. En el mutante para el X56, ¿qué les llama la atención acá? Es muy parecido al efecto que encontramos o que vimos en humanos. Esto se conoce como recapitulación. Ese concepto técnico. Yo estoy recapitulando el efecto que encontré en humanos en un organismo modelo. Entonces aquí ven ustedes lo que pasa si yo daño uno de los genes. Acá de pronto ellos fueron un poquito más allá y juntaron los dos genes y ven que de pronto el efecto es aún más cerca. Entonces, ambos genes están relacionados con el desarrollo, en este caso, de extremidades. Listos. El tratamiento en este caso es quirúrgico para los pacientes que tienen síndrome. En la mayoría de casos no existe un tratamiento curativo para los pacientes con síndrome de pero se puede hacer un tratamiento quirúrgico para las extremidades, para el paladar hendido o también para los efectos odontológicos que estos pacientes pueden tener. Hasta acá de pronto preguntas, dudas. Vamos a avanzar acá. Entonces, hablando un poquito más de las familias, encontramos que estos genes de desarrollo están a menudo relacionados con una serie compleja y coordinada de pasos que se deben dar para que se produzca la activación de algunos genes. Aquí de pronto les quería traer esta imagen para mostrarles que a menudo existen estos bucles de retroalimentación. Por ejemplo, un gen puede activar a otro, que activa a otro, y así secuencialmente. Y estos se están regulando también entre ellos. ¿Esto para qué? Básicamente para tratar de proteger de tal forma que uno esté alterado, digamos acá, y que cause de pronto un colapso del resto de la vida. Entonces tratan aquí un poquito de ser redundantes en algunos puntos y están regulados también entre ellos. Esto acá se conoce como una red regulatoria, pues no es única para estos genes y la pueden ver de pronto en otros escenarios también. Y hay diferentes procesos celulares que también regulan estos genes. Tenemos acá inducción, secretación, inversión, diferenciación, apoptosis, entre otros. A menudo van a encontrar ustedes que se comportan de esta forma. Acá quiero mostrarles de pronto también un par de ejemplos prácticos, esto de la importancia de estos genes.
Les quiero pronto dar en colación este primer ejemplo, estos dos personajes, Gordon y Yamanaka. Ellos son acreedores del Premio Nobel de Medicina, Fisiología y Medicina en el año 2012, gracias a la identificación de, o la inclusión aquí de células pluripotenciales. Entonces, ¿cuál fue el experimento básicamente de ellos? Entonces, ellos básicamente describieron el fenómeno por el cual podemos tener aquí en este caso celulitas que están altamente diferenciadas, por ejemplo, fibroblastos o linfocitos, y aplicaron en esas células un cóctel que está compuesto por estos 4 compuestos, que se conocen como OSKC, y cuando este cóctel se aplica a estas células, básicamente lo que tenemos es un proceso de diferenciación. Entonces, se convierten en células que se conocen como pluripotenciales. Y son células que son madres, en este caso. Ustedes pueden encontrar en sus textos como IPSC, que son células, en este caso, inducidas en pluripotenciales. ¿Y qué capacidad tienen esas células? Básicamente de, primero, autorrenovación. Se puede aquí en este caso replicar de manera, digamos, indefinida. Y adicionalmente, yo puedo aplicar aquí un cóctel específico y puedo causar acá la diferenciación en algún momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Yo puedo utilizarlo de pronto para estudio de enfermedades, pero también yo puedo recuperar células dentro del individuo, diferenciarlas y volverlas a introducir en el individuo con propósitos regenerativos. Entonces, hay un área grande que se conoce como medicina regenerativa, en la cual yo puedo utilizar esas células básicamente para reemplazar tejidos o incluso órganos o minerales. Entonces ahí de pronto su importancia. Una de las pruebas que se hicieron de pronto para corroborar esa pluripotencialidad es que inyectaban esas células en ratones y vieron qué pasaba con el tiempo. Estas células son de diferenciales, ¿vale? ¿Y cuál es el problema con células de diferenciales? El tiempo, que se pueden volver tumorales. De pronto fue un comentario que son opiniones de la población. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Si yo, bueno, ellos pusieron aquí las células en ratones, esas células desarrollaron un tipo de tumor específico que se conoce como teratomas. ¿Vale? Esos teratomas tienen una particularidad y es que al interior pueden tener diferentes tipos de tejidos. Entonces puede tener, por ejemplo, dentro del tumor, que es un tumor funcional, puede encontrar restos, por ejemplo, de pelo, restos de dientes, tejido muscular, todo lo que ustedes imaginen. Entonces, en este caso, al inyectar los ratoncitos, produjeron también ese tipo de tumores. Entonces, corroboró que esas celulitas tienen, en este caso, potencial de generar diferentes linajes celulares. Es como una corroboración. Listo. Entonces, sí, sigue todo el azul. Sí. Sí, sí, mira, aquí es el artículo, pero yo lo voy a subir, ¿vale? Este es del 2007, ya está libre, ¿no? Porque es viejito, pero yo lo voy a subir también allí para que ustedes lo tengan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hace que un teratoma desarrolle un tipo de tejido específico? Bueno, es una buena pregunta. Dentro del teratoma tú puedes tener de pronto que hay diferentes señales que se pueden comenzar a producir. Para un ejemplo, tienes las células que están diferenciadas inicialmente, ¿vale? Células que están pluripotenciales. Puede ser que de pronto, de manera aleatoria, comiencen a producir de pronto acá una señal para que se comience a diferenciar como, por ejemplo, como diente. Entonces, como estas células tienen la capacidad también de, veíamos acá, de regularse entre ellas, se va a activar el grupo y van a comenzar a diferenciarse de ellas. Pero inicialmente, digamos, va a ser aleatorio. Porque tú encuentras de pronto que potencialmente pueden producir todos los tipos de tejidos, pero hay algunos que de pronto pueden ser más frecuentes que otros. Y otros que de pronto no van a sobrevivir. Por ejemplo, si tienes células epiteliales, puede que de pronto esas mueran como por ejemplo. Pero si tienes, por ejemplo, tejido que sea capilar, digamos, tejido de cabello, por ejemplo,
puede que dejen esos restos de cabello dentro del tejido o de diente. Pero esa es la cuestión. ¿Y no puede haber una dominancia después? ¿Por qué? Dominancia. Sí, de hecho en adultos, no sé si ustedes, bueno, cuando vean patología, van a ver, pueden encontrar de pronto teratomas que al interior solo tienen un tipo de tejido particular, por ejemplo, solo sea un diente que esté adentro, o que solo sea cabello. Entonces, eso produce ese caso, porque al principio la señal fue más fuerte para ese tipo de tejido específico, y ese tejido fue que sobrevivió posteriormente. Pero si el inicio, digamos, cualquier tejido es posible. Bueno. El otro concepto también acá importante es algo que se conoce como morfógenos. Entonces, este concepto de pronto obedece aquí a un problema, y es el hecho de que si yo tengo una célula que inicialmente era uniforme, por ejemplo, el cigoto, ¿cómo puedo después, posteriormente en diferentes divisiones, tener células que sean diferentes? Entonces parto de lo que sea homogéneo, pero al final se puede tener linajes y células diferentes. Y aquí vamos a introducir un concepto importante que es estos agentes morfógenos. Estos agentes fueron inicialmente predichos, ¿listo?, por Turing. ¿Alguien de pronto conoce a Alan Turing? Porque es famoso. ¿Por qué? Listo. Fue un matemático inglés que descifró en este caso el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Y fue un matemático. Él predijo en ese momento que había algunos agentes que tenían una distribución no uniforme en el cerebro. Y que esa distribución no uniforme es la que desarrollaba posteriormente, la que permitía el desarrollo para la diferenciación de los tejidos, el proceso de morfogénesis. ¿Vale? Él lo predijo en el año de 1952 y también él publicó, en este caso, un artículo más enfocado a la parte matemática de la distribución. Sí se conoce de pronto como el biológico y prueba que usaba esa distribución uniforme. Alan Turing también es considerado uno de los padres de la manipulación. ¿Vale? Bueno, y una prueba que se conoce como la prueba de Turing, que se utiliza para corroborar la inteligencia de inteligencia artificial. Es interesante. Tuvieron que pasar casi 40 años para que esos agentes morfógenos, ¿listo?, fueran identificados. Y esa identificación de esos agentes también permitió, o bueno, hizo que otras 3 personas fueran acreedoras, aquí en este caso, de otro premio Nobel. Aquí tenemos a Lewis, en este caso, Ludwig Wolfgang, que es acá la persona que está en la parte superior derecha, y Wishus. Ella es particularmente inspiradora como científica, es alemana. Voy a publicarles también una entrevista que utilizan estos 2 personajes para que vean de pronto por qué esos descubrimientos son importantes incluso hasta los tiempos actuales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Básicamente ellos estudiaron un organismo que es Drosophila melanogaster. Entonces, Drosophila es la mosquita de la fruta. Tiene un tiempo de desarrollo que es bastante corto y visualmente es fácil de explorar. Yo puedo ver defectos, puedo ver cómo se desarrolla, diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Indujeron mutaciones, ¿listo?, aleatorias en Drosophila y identificaron aquí en este caso mutantes que eran inicialmente interesantes. ¿Me explico? Entonces pueden ver acá la mosquita, ¿listo?, una larva de mosca. Pueden ver acá los segmentos, ¿listo?, corporales de manera normal. Y en la parte derecha ustedes pueden ver los diferentes mutantes. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos un poco en este que está en la mitad. ¿Qué les llama la atención de este mutante que está aquí? Los segmentos están colapsados. ¿Listo? Y ese colapso hace parecer que esos punticos acá
estuvieran casi como solapados juntos. ¿Alguien ha visto de pronto conocer los erizos? ¿Sí? ¿Ha jugado Sonic de pronto? Es un erizo. Ustedes pueden ver acá que esa apariencia, esto parece de un erizo. Entonces llamaron por eso a este mutante Hedgehog, ¿vale? Que es erizo. Después, lo siguiente que ellos hicieron, entonces tenemos nuestro mutante, fue rastrear qué gen era el que causaba ese fenotipo particular. Entonces aquí tenemos el fenotipo Hedgehog y hay genes que se llaman genes Hedgehog, ¿vale? Y así para cada uno de esos mutantes que ellos identificaron, ¿vale? Entonces ellos identificaron una gran cantidad de genes y aquí lo interesante es que estos genes están desde moscas, imagínense, hasta aquí en este caso humanos. Los mutantes de estos genes pueden tener patologías en humanos. Y aquí también, inicialmente ellos, pero también varias investigaciones permitieron la identificación de varios genes, listo, aquí en este caso, de desarrollo. Entonces aquí vamos a ver una definición grande de estos genes. Entonces, los primeros se conocen como genes de efecto materno. En este caso lo que tenemos son genes que se están expresando de manera activa y que ya sea las proteínas o los RNAs tienen una distribución diferente ya en el ovocito. Por ejemplo acá tenemos estos dos, nanos y lípidos. Entonces pueden ver que en el ovocito que imaginemos tiene una distribución mayor en esta mayor en comparación con este otro. Entonces son genes de efecto materno. Ya posteriormente, más adelante en el desarrollo, tenemos un tipo de genes que se conocen como genes GAP, que tienen, como su nombre indica, por general, se expresan aquí en una región específica y generan estos espacios. Por ejemplo, acá se expresan, acá no, y acá no. ¿Vale? Entonces es un GAP, en este caso, en la expresión. Posteriormente, hay otros genes que se conocen como genes de regla PAC. ¿Qué patrón tienen acá? Se van a expresar en otros lugares, mientras en otros no. Imaginen unos par, impar, par, impar, par, impar. ¿Vale? Aquí ustedes los pueden ver. Y esos son los que van a dar lugar, en este caso, a los segmentos. Aquí ustedes pueden ver cómo se distribuyen. Otros, adicionalmente, una vez que tenemos estos segmentos, se van a expresar más hacia una región que hacia otra. Por ejemplo, región anterior en comparación con región posterior. Los genes se conocen como de polaridad de segmentos. Y por último, tenemos unos genes que son importantes que dan la identidad a los segmentos. Pero en este caso me dicen, esta región de aquí, por ejemplo, me corresponde a un segmento torácico o cefálico o una pata o lo que ustedes quieran, ¿vale? Entonces, estos genes se conocen como genes COS, ¿vale? O de identidad de segmentos. Y vamos a ver también ejemplos de estos. Entonces, en general, todos estos se consideran familias de genes que están involucrados en ese desarrollo, en este caso, vamos a pasar aquí a hacer una pequeña actividad. Entonces, por favor, los invito a que la siguiente es un curso más complejo, porque tú puedes tener que la alteración en varios puntos acá puede causar que el virus sea segmento. Entonces, me explico acá. Este, por ejemplo, el cúpula se tiene que expresar aquí, exactamente en la mitad. Si yo tengo que se expresa con un poquito más acá, hacia un lado, puede causar que el embrión después sea simétrico. Pero yo puedo poner que, por ejemplo, acá, un gen que sea de polaridad de segmento. Este de pronto que tenemos expresado hacia un lado, hacia otro, también puede causar una alteración. Entonces, alteraciones en varios de estos genes pueden causar entonces, vamos a por favor a un quiz.
Listo. Entonces pueden por favor ingresar con este QR que está acá o con este código. En este caso son 7 preguntitas, vamos a hacer 4 en este primer bloque y 3 en el segundo. Y también aquí, como son más preguntas, los 3 primeros puestos van a tener una bonificación, junto para que estén alertas. ¿Listos, chicos? Unos 20 minutos más y comenzamos con la idea. ¿Listos? Bueno, entonces, primera pregunta. ¿El proceso de organogénesis en humanos se da en las semanas? Listo, perfecto, entonces la mayoría respondió correctamente. Semana 4 a 8. Y el motivo por el cual es importante, lo recuerdo otra vez, es que durante esa época de pronto, la pareja, la mujer, de pronto no está tan alerta de que puede estar embarazada y es particularmente sensible a agentes teratógenos, ¿vale? Para que lo recordemos. Listo. Siguiente pregunta. La epidemia y el sistema nervioso central se derivan de la capa germinal denominada. Entonces, ¿cómo se llama? Ectodermo. Entonces recuerden, ectodermo, que en este caso, epidermis, es el nervio central. Mesodermo. ¿Qué ejemplos tejidos del mesodermo? De acuerdo. Músculo es el tejido que es de sostén. ¿Y endodermo? ¿Cuáles tejidos que tiene este caso? Puede ser de órganos, de pronto veíamos hígado, páncreas, intestino, entre ellos. Hay algunos tejidos que de pronto tienen varias capas también. Entonces, el intestino puede provenir de varias capas diferentes. Capa muscular, listos. Tercera pregunta, en orden lo falso. Las variantes en regiones regulatorias no codificantes para proteínas pueden ser causantes de enfermedades genéticas. Sí o no.
¿Por qué es verdadero? Porque sí. ¿Por qué? ¿Quién me podría dar una explicación? Si ustedes recuerdan lo que lo veíamos, digamos, en el ejemplo de los factores de transcripción, tenemos regiones regulatorias que estaban lejanas, en este caso, a la región incluso promotora, incluso el gen, que podrían también estar afectando en este caso la transcripción. Y de pronto el ejemplo que yo les mostraba de la reformación de Human Leader, si ustedes recuerdan también, la variante función no estaba en el gen, sino en una región aledaña en el gen. ¿Era codificando esa región para la proteína? No, pero estaba afectando el gen. Sí, entonces pueden encontrar variantes en regiones que son aledañas, no directamente relacionadas con codificación de proteínas. La expresión del gen. Porque el gen, digamos, va a estar intacto, la secuencia va a estar intacta, pero sí la expresión va a estar en secuencia. Y la última pregunta de este bloque. El fenómeno por el cual las células pierden su identidad celular y es posible diferenciarlas en diferentes tipos celulares se denomina. Listo. Creo que empezamos un poquito. ¿Cómo se llama? Reprogramación. Entonces, ¿yo qué hago? Olvido la memoria de diferencio y después diferencio en un tejido particular. Esa reprogramación se puede dar de manera natural, por ejemplo, lo que pasa en el cigoto para crear las células después de un hilo adulto, y también se puede dar de manera artificial. Entonces, por ejemplo, yo puedo inyectar el cóctel que les mostraba, borrar la memoria y después diferenciar las diferencias. Se llama reprogramación. Por ti. Listo. No, pero voy a decir la recomendación la próxima vez, pero sí, se me sale eso. ¿Listos? Bueno, chicos, ¿tienen preguntas de pronto en este ejercicio? Vamos a seguir acá y vamos a hablar un poco acerca de familias, algunos ejemplos de familias involucradas en estos procesos de desarrollo. Entonces, la primera familia que vamos a ver acá se conoce como la familia TGF-beta o de los factores transformadores de crecimiento beta. Entonces, en este caso, esta familia está constituida por 33 miembros. Entre ellos encontramos factores morfogenéticos del hueso y factores de diferenciación del crecimiento, siglas BMP o PDF. ¿Cómo actúan? Lo que tenemos aquí inicialmente es un ligando, ¿vale?, que actúa de forma extracelular. Este ligando aquí va a activar un receptor, como tales son proteínas TGF-beta, y cuando este receptor está activo, va a fosforilar unas proteínas que se conocen como proteínas SMAD. Cuando estas proteínas están fosforiladas, van a migrar en este caso a núcleo celular y van a actuar como factores de transcripción. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos ligandos, actúan sobre un receptor, actúan este receptor activo fosforila, que en este caso es SMAD. Cuando están fosforilados se trasloca, en este caso a núcleo, y actúa como un factor de transcripción, activando la expresión de varios genes. Un pequeño interesante y clásico de conocer. Esta vía está involucrada en varios procesos celulares, tanto, digamos, el desarrollo como otros procesos tridimensionales, incluidos, por ejemplo, la formación del hueso,
gastrulación, entre otros. Es una vía que está ampliamente utilizada. Y un ejemplo de pronto acá que tenemos de esta alteración es una patología que conocemos como la osteogénesis imperfecta tipo 13. Entonces, de pronto, esta patología es poco frecuente en general. Entonces, la incidencia global de osteogénesis imperfecta es alrededor de 6 a 7 casos por cada 100.000 pacientes vivos. De pronto, coloquialmente, popularmente, son los niños que se conocen como niños que son bastante frágiles. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Tienen fracturas, en este caso, a repetición. Cuando ustedes ven aquí en este caso, este familiograma, ¿qué les llama la atención? La consanguinidad, ¿vale? De los padres. Aquí tiene un patrón de herencia esperado que es autosómico recesivo. Entonces, en la parte clínica, los pacientes tienen fracturas, en este caso, frecuentes, que conducen usualmente a deformidades severas. Es un número de fracturas de 10 a 15 por año. En algunos casos, de pronto, en general, los padres o cuidadores de pronto pueden consultar porque con de pronto traumas bastante leves, los niños se fracturan. Entonces, de pronto el padre no sabe por qué el niño está llorando, lo ven quieto, irritable, y cuando lo llevan de pronto a pediatría, ven que el niño tiene una fractura. Entonces, son como, digamos, este fenotipo que tienen ellos. Adicionalmente, pueden tener osteoporosis limítrofe, y también porque hay alteraciones que en este caso muscular, la esclera, que en este caso en los pitos, puede ser azulada. En este caso, lo que está mutado es una proteína, que es la proteína morfogenética del hueso tipo 1. Y para este caso particular, esta proteína está involucrada también en la síntesis de colágeno. Entonces, corta en este caso el procolágeno y lo convierte aquí en colágeno humano. Eso es lo que causa la alteración del hueso y de otros tejidos que tienen alto contenido de colágeno. Tiene un patrón de herencia como ya mencionaba, y de pronto ustedes pueden ver acá, ¿listo? Esta imagen, ¿cómo se llama esto? Esa condición de sangre, perfecto. Y este dibujo que se llama un cromatograma. Porque aquí no sé si ustedes alcanzan a ver un poquito los colores, diferentes colores, cada uno va a indicar aquí en este caso una posición, un grupo diferente. ¿Vale? Cuando hay un solo pico, ¿listo? Entonces el genotipo va a ser CC, y ustedes ven que hay dos picos, vamos a ver en otro caso, es CG, y acá otro tiene un pico, ¿listo? Pero que es de nucleótido no es correcto, es G, entonces el tipo va a ser G. El manejo en este caso también va a ser sintomático de los pacientes, por ortopedia, rehabilitación, otorrino, pues también puede haber alteraciones en los huesos del oído, pediatría, y para el caso de productos de osteoporosis se puede manejar con glifosforatos. El siguiente que vamos a ver es alteraciones en los genes óvulos. En este caso, como les mencionaba, están relacionados con la identidad del segmento y también se conocen como genes homeóticos. Entonces, la función que tienen es que especifican el destino celular y van a ayudar a establecer los patrones de diferenciación tempranos. ¿Vale? Y acá de pronto pueden verlo con mucho más detalle los mutantes que les mencionaba inicialmente. Entonces, aquí normalmente encontramos que debe haber antenas, las mosquitas, y si hubo una mutación en el gen que controla las antenas, y un mutante que se conoce como una pele, ¿sí? Encontramos aquí pues patas, medio patas. Y acá en la parte inferior tenemos otro mutante que se conoce como ultravitórax. Entonces acá se puede ver más claramente, de manera normal, las mosquitas pertenecen a un grupo que se conoce como dípteros, que tienen un solo par de alas. Tienen acá otro segmento torácico que desarrolla aquí en este caso una estructura que se conoce como arterios.
Bueno, ustedes pueden ver aquí pequeñitos. ¿Eh? Y esos arterios, básicamente las mosquitas, ayudan a que puedan maniobrar de manera mucho más eficiente. Pero una mosquita que se mueve de manera bastante eficiente. Estos arterios básicamente permiten eso. Yo puedo tener aquí una mutación, ¿listo?, en esta región, este es el punto torácico, y en lugar de producir arterios, yo puedo tener que se produce otro segmento torácico similar a este que está arriba. Entonces, este mutante se conoce como ultravitórax. ¿Vale? Tiene dos segmentos torácicos que van a producir aquí en este caso alas. Acá lo podemos ver con más detalle de cómo está pasando y por qué están involucrados estos genes en esa máquina. Entonces acá pueden ver tres segmentos torácicos de las mosquitas, T1, T2 y T3. De manera normal, hay un gen que se activa en T2 y T3 que va a activar, iniciar el punto de activación del programa para la producción de alas. Sin embargo, en las moscas, en los dípteros, hay una proteína que se conoce como ultravitórax, que solo va a estar activa aquí en este segmento torácico T3. Entonces, ¿qué hace? Ultravitórax se va a unir a la otra proteína que activa el programa de alas y la va a inhibir. ¿Vale? Entonces, en ese segmento, el desarrollo de alas va a estar inhibido. Mientras que en T2 se puede, continúa activo y se pueden desarrollar estas amigas. Si yo tengo una mutación aquí en ese caso de ultravitórax que va a hacer que inhibe de manera normal, ¿qué tengo? Que el programa va a estar activo y por lo tanto va a desarrollar también aquí alas en el circuito torácico que no corresponde. Esa es la explicación. De manera interesante se ha rastreado el origen también de este contenido de tórax. Entonces, los antepasados de pronto de los dípteros tenían dos par de alas. Esa proteína apareció aquí en ese caso en un momento, ¿listo?, de la evolución y hace de pronto que ese segmento torácico no se desarrolle como alas, pero sabemos que cuando está mutado y está inactivo, sí conduce al programa en este caso de alas, igual que el mismo ancestral. En humanos, ¿listo?, también encontramos que existen esas proteínas, estos genes somáticos, estos genes COX. En total hay 39, ¿listo?, genes COX que están agrupados en 4 clústeres. Aquí en la parte superior ustedes pueden ver el clúster. Recuerden que es un grupo de genes óvulos, ¿listo?, de Drosophila melanogaster. En la parte inferior ustedes pueden ver los 4 clústeres de los genes COX de humanos. Los humanos somos fisiológicamente y estructuralmente más complejos, por eso que tenemos varias copias de estos genes COX en este caso. Y también se puede ver algo interesante, dos cosas interesantes. Primero, es el hecho de que hay genes que son muy parecidos entre los humanos y los melanogaster. Y segundo, que el orden también se respeta. Por ejemplo, acá se pueden ver genes que están expresados más hacia la región anterior, mientras que hacia atrás están genes que están ubicados en la región posterior. Eso se conoce como colinealidad. Ustedes ven que el patrón de expresión se respeta en la arquitectura que están o cómo están ubicados a nivel de genoma. Es un fenómeno no tan común, pero que a nivel de los genes COX sí se produce. Las mutaciones de estos genes en humanos son poco frecuentes. ¿Listo? No por el hecho de que es imposible que ocurra, sino por el hecho de que en humanos la mutación de cualquiera de estos genes va a producir un fenotipo muy severo. Y ese fenotipo severo a menudo es letal de manera, digamos, en este caso, fatal o viral. Por ejemplo, si yo tengo el desarrollo de un pie y una extremidad en un lugar donde puede ser, pues probablemente ese individuo no va a sobrevivir. Entonces, son poco frecuentes porque generalmente conducen a letalidad, en este caso, letal. Es importante que lo reconozcan.
Uno de los pocos síndromes de pronto que se han caracterizado por las genes Hobbs es este síndrome que se conoce como mano pie genital. En este caso, la incidencia es bastante baja, solamente hay unas decenas de casos reportados a nivel mundial. El patrón de herencia es autosómico dominante. Y en este caso, lo que lo caracteriza es un acortamiento del primer y quinto dedos en extremidades y pospadias en hombres. Entonces, con el pospadia, por eso el concepto, es cuando la uretra en hombres no está ubicado en la punta del pelo, sino que está ubicado en la base de la región. O también puede ser por útero bicornio en las mujeres. En ese caso es una división, aparentemente de los úteros que se está desarrollando. Eso lógicamente produce problemas de fertilidad. Y en cuanto a la etiología molecular, el gen que se reconoce en este caso es OXA13. Y el manejo va a ser sintomático y por neurología de protocolos concretos que pueden haber en esta. Es uno de los pocos protogenes que el mutante es viable y podemos ver científico, pero es bastante raro. Entonces, acá tenemos el ejemplo, aquí se puede ver más claramente. Entonces, aquí vemos un solo individuo afectado, los padres son sanos. Pero acá tenemos dos generaciones, generación 1, generación 2. Entonces, acá nos dice individuo 2, 2. Entonces vamos 2, 2. Para esta posición, ¿cuál sería el genotipo? ¿Cuál sería? Primero, ¿cuántos picos veo aquí? Un pico. ¿Y ese pico a qué corresponde? Acá arriba está. A venir. ¿Listo? Entonces, si yo veo un solo pico, el genotipo ¿qué va a ser? ¿Heterocigoto o homocigoto? Homocigoto. ¿Vale? Entonces, es homocigoto para A. Eso sería A. ¿Correcto? Listo. Ahora sí vamos acá al individuo afectado. 3. Recuerden, cuando yo lleno aquí en este caso, mi cuadrito, mi círculo, va a indicarnos que es un individuo afectado. ¿Cuántos picos veo aquí? 2. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el genotipo? Heterocigoto, y aquí específicamente AT. ¿Vale? Entonces así es el protocolo de interpretación. Recuerden que cuando yo estoy secuenciando aquí, estoy analizando los dos genes, en este caso de que sea ubicado en un autosomo. Entonces, cuando veo dos picos, siempre va a significar que es homocigoto. Si veo si veo dos picos, acá va a significar que es heterocigoto. En caso de que un gen esté ubicado en el cromosoma Y, en un hombre, ¿cuántas copias puede haber? Una. ¿Cómo se llama, digamos, cuando no puede ser ni homocigoto ni heterocigoto, sino que es solamente una copia? Hemicigoto. Entonces, por ejemplo, para genes que están en hombres en el cromosoma X o el cromosoma Y, se recuerda que solo pueden ser hemicigotos. ¿Y cuántos ellos podrían esperar de pronto dos picos en un hombre? Por ejemplo, yo estoy utilizando un gen, pongamos un ejemplo, DMD, eso que causa, por ejemplo, distrofia muscular Duchenne. En un hombre, yo tendría la posibilidad de que el DMD, que está ubicado en el cromosoma X, yo tenga dos picos. No, siempre voy a tener un pico. ¿Por qué? Porque solo va a haber una copia, en ese caso, de esos genes que están en el cromosoma X. En las mujeres se pueden tener de pronto los picos de genes que están ubicados en el cromosoma X. ¿Vale? Y acá de pronto quería mostrarles un ejemplo también de esto se conoce como dominamiento múltiple. Entonces, estos son letras que representan aminoácidos y aquí estamos comparando varias especies. Entonces, Homo sapiens, humanos, ratón, rata, gallo, rana, pez cebra y salmón. ¿Vale? Y ustedes ven que este gen
¿vale? Esta secuencia de gen, esta posición está sumamente conservada. Entonces, isoleucina, listo, en todas estas especies. Aquí el cambio hace que pase de una isoleucina a una fenilalanina. ¿Cómo se va a llamar ese cambio? De un aminoácido por otro. ¿Una qué? Misens. O el cambio, en este caso, de aminoácido. Entonces, ese cambio aquí, ustedes ven que probablemente va a tener un efecto, porque todas las otras especies siempre está conservado. Entonces, de pronto eso es importante para ver esa conservación. Otra familia también que vamos a ver aquí, la última, es la que se conoce como de genes PAX. Entonces, estos genes PAX o VEGOX tienen aquí una secuencia que es altamente conservada de unir aquí en este caso al ADN. Es VEGOX, ¿listo? La traducción sería una caja pareada. Y quiero que miren acá en la fotografía, ¿listo? Esa caja pareada. Pues básicamente va a ser un dominio que permite aquí su unión al ADN. Entonces, todos los genes que tienen este dominio aquí en este caso se van a conocer como genes de la familia PAX. Hay otros que están relacionados, por ejemplo, con la unión de pronto también a una región promotora, ¿listo? Y estos genes también actúan como factores de transcripción, entonces activando la expresión de algunos genes. Acá vemos algunos ejemplos, estos son PAX, en humanos hay 9 genes PAX. Y también algo relevante es que todos estos genes están relacionados también con patologías humanas. Entonces, del 1 al 9. Y el que vamos a hablar de un poquito más es este gen PAX6. Entonces, este gen PAX6 en humanos está asociado a un fenotipo que se conoce como aniliris, ¿vale? O ausencia en este caso de iris. O sea, acá ustedes pueden ver el fenotipo clínico en humanos, entonces en ausencia de iris. Y acá un ejemplo con todo lo que mencionaba de la recapitulación. Este gen está conservado en en ratones, y tenemos también un homólogo, en este caso, en los otros. Yo puedo causar mutaciones aquí en ese caso, en cualquiera de estas especies, y el fenotipo que tengo es alteraciones a nivel cultural, que recapitulan aquí en este caso el fenotipo que encontramos en humanos. Entonces yo puedo utilizar esta aproximación de pronto para entender también otros genes. Listos. Dime. No, misiones. Dime. No es tan frecuente en este caso. Eso también lo podemos encontrar en países generales, pero es más común en lo que se asociada a adenomas o tumores moleculares. En este caso, digamos, no es proyecto de tumor, sino que es una ausencia completa de iris y malformaciones también al interior de la célula molecular, pero no condicionado con ninguna otra ausencia. Sí, pero en este caso también el fenotipo. Entonces, como yo lo mencionaba, el retinoblastoma es un tumor aquí en este caso a nivel también de células de la retina, se considera como un tumor primario también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo encontrar de pronto, usualmente el cuadro es más progresivo. Entonces, yo puedo encontrar de pronto opacidad de la retina, no aquí, digamos, en el momento del nacimiento, sino que de pronto puede que el niño al principio oiga bien, o no tenía como encontramos nada con cabello ocular, no nada, y refiere de pronto que al año o poco antes comenzó a haber una opacidad ocular. ¿Vale? Es diferente. Y posiblemente podemos ver el pensamiento, separado, exhaustal, conjuntal, diferentes cosas. En este caso no es progresivo, ¿vale? Entonces es una alteración congénita, ¿vale? Va a aparecer en el momento del nacimiento y no va a estar asociada a ninguna otra cosa que tenemos. Entonces, es mencionado acá que existen muchos más genes, hay muchas más familias. Entonces, encontramos genes de la familia SOX, TBX, T2C, dianas marquinasas, FGFR,
Entonces, es una vía que es un grupo de familias que es bastante amplio y es bastante extenso. Pues seguramente, cuando ustedes de pronto también de acuerdo a su interés, de pronto en diferentes especialidades, en pediatría, medicina materna, incluso ortopedia, odontología, van de pronto a ver diferentes familias que están involucradas en diferentes procesos particulares, pero es una vía extensa. Para de pronto terminar este bloque, quería mostrarles el tiempo. Ya el último ejemplo, listo, de enfermedades, aquí en este caso, en este grupo. Este síndrome es interesante, se conoce como POL-ORA o síndrome corazón humano. Entonces, a nivel de incidencia también es bajo, pero de 0.7 a 1 por cada 100 niños y nacidos vivos. Encontramos aquí en este caso un patrón de herencia que es autosómico dominante y a nivel de cuadro clínico va a comprometer esos órganos, corazón y manos, ¿vale? Por eso recibe su nombre. A nivel del corazón podemos encontrar enfermedades cardíacas congénitas, ¿vale? A menudo comunicaciones interauriculares o interventriculares y también podemos tener anormalidades en la producción cardíaca. Y también cursa con anormalidades de los miembros superiores, particularmente aquí en manos. ¿Qué les llama la atención? Le daré una pista de esos pulgares. ¿Qué les llama la atención ahí? La forma, son muy largos. ¿Qué otra cosa? Si miran esos pulgares comparándolos con esos pulgares. ¿Qué otra cosa es curiosa? Bien curiosa. Las falanges. ¿Listo? Es trifalange. 1, 2, 3. Eso da la apariencia de que fuera más largo. Entonces aquí tenemos pulgares que son trifalanges. Son los signos cardinales para el diagnóstico de este tipo. Y acá también está el ejercicio, ¿vale?, de recapitulación. Entonces, esos son los genes también que históricamente es interesante porque el ratón exactamente describe el mismo fenotipo de lo que se encontró en humanos. Entonces, va a hacer mutaciones, en este caso en genes, en un gen, que es TB5. Y cuando yo recapitulo mutaciones en este gen de ratoncito, voy a tener igual pulgares trifalángicos, otras alteraciones de extremidades y en las comunicaciones también a nivel de aurículas o a nivel cardíaco. Es otro Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del quiz. ¿Listos? ¿Somos todos? ¿Listos? Entonces, la principal familia de genes que determina la identidad de los segmentos corporales es casi perfecto acá. Recordemos, son estos genes OX o que también se llaman homeóticos. ¿Vale? Entonces, los ejemplos de terapia y autolectoras, todos esos van a ser alteraciones en esos genes OX, ¿vale?, de identidad de segmentos. El motivo por el cual es poco frecuente encontrar mutaciones en genes COX y otros genes altamente conservados en neonatos es listo, muy bien, chicos. Entonces, la respuesta correcta acá
son muy severos y conducen a letalidad fetal. Veamos el ejemplo de James Fox, que pues, si yo tengo una alteración mayor en un embrión, pues seguramente fue causado por ese embrión. Si contamos con los tratamientos moleculares, ¿vale? Podemos hacer estudios, genomas, somas, etc. Pero aquí el problema es que pues, no lo vamos a encontrar por este problema. Vimos que también existe un número muy grande. Veíamos, yo mencioné 3 familias y veíamos que había muchos más inclusive de los problemas de cólica. Y son poco sensibles, de hecho, digamos, hay una probabilidad también de que se produzcan los cambios, se van a producir los mismos, pero no va a ser que no se produzcan, sino que no pueden continuar en los otros días. Listos. Y la última pregunta. Tenemos un paciente con los siguientes hallazgos fisiológicos y clínicos. Los dos tipos de decisión muestran que el individuo afectado es lo más probable en este caso. Entonces vamos a ver aquí la imagen. Entonces, primero, familiograma. Entonces, acá ustedes ven, primera generación, segunda generación. Hay un solo individuo afectado, y ustedes ven aquí de pronto el fenotipo clínico. ¿Con qué genes nosotros acabamos de ver compatibles? Anilidia, ausencia de iris, de pronto esa coloración aquí los ojos. Con PAC6. ¿Vale? Digamos que aquí estamos en ese. Segundo. Ustedes pueden ver aquí, en algunos casos en familiogramas se representa con más o se representa con WT cuando es el alelo que es silvestre. Es WT, WT o más. Y ustedes ven aquí que para este individuo está el más ¿listo? Y está el M. El M en este caso es mutante. Pero podemos controlarlo con mucho más detalle en este cromatograma. Entonces, la posición aquí de interés va a ser esta. ¿Vale? Entonces, el individuo normal, ¿cuál va a ser el genotipo? Aquí en este caso, GG. ¿Listo? Entonces tiene un solo pico, lo que me sugiere que es homocigoto. Y aquí en este caso, corresponde a la letra G. Aquí en este caso, ¿cuántos picos ven? 2. Entonces, uno corresponde a valina y el otro corresponde a divino. Entonces, es heterocigoto. Entonces, es PAC6 y es una variante que es heterocigoto. ¿Sí es claro? ¿Acá? ¿Preguntas, dudas? Listo, chicos. Entonces, por favor, las 3 personas me envían un correo para tener en cuenta para la verificación. Y vamos ya hacia la última parte, que es ese comentario, que se conoce como dismorfología. Que es una pequeña introducción. Yo voy a también incluirles un artículo si están interesados en el tema para que lo puedan ver después. Es una pequeña introducción del vocabulario que es bastante extensa. Entonces, esta área de dismorfología básicamente va a estudiar anomalías, malformaciones estructurales que son congénitas. Quiere decir que debutan, que aparecen al momento de nacimiento. Puede que no necesariamente sean detectadas al momento de nacimiento, porque por la malformación, por ejemplo, cardíaca, no necesariamente yo la veo cuando el niño nace, pero sí va a estar presente en ese momento, porque yo no la veo. Y es importante mencionar que este término de un niño o de un individuo que sea dismórfico
va a ser adecuado, debe ser en ese caso utilizado de acuerdo en ese caso a lo que es normalmente encontrado o esperado para una determinada o para una estría determinada. ¿Me explico? En la parte izquierda, ustedes pueden ver un niño que tiene síndrome de Down. ¿Vale? En este caso, ¿cómo sé que el niño tiene síndrome de Down? Tiene algunas alteraciones, por ejemplo, macroglosia, las fisuras pectorales están horizontalizadas, ¿listo? La forma de pronto de la carita también abierta, varios hallazgos clínicos. ¿Vale? En la parte derecha, ¿listo? Es un niño que tiene ancestría asiática. ¿Vale? Pregunta, ¿este niño de acá va a ser dismórfico? ¿Es dismórfico? No, ¿listo? Para su edad, para su ancestría, es un niño que es completamente normal. ¿Este niño es dismórfico? Sí, ¿vale? Porque tiene alteraciones de la macroglosia, que no son hallazgos esperados para su edad o para su ancestría. ¿Vale? Entonces, ustedes de pronto con el tiempo van a ir reconociendo esas características clínicas que yo espero de pronto en un niño y yo las puedo de pronto identificar como anormales cuando yo voy conociendo que es normal. Otro caso, cuando yo estoy haciendo digamos, para talla baja, yo no puedo comparar un niño que provenga, por ejemplo, de ancestría colombiana con un niño de pronto que tiene ancestría sueca o de otro país. Entonces, siempre debo adaptarlo para lo que es normal o de acuerdo a la ancestría que estoy analizando. Yo espero que sea normal. Y aquí, esto básicamente va a ser como un diccionario de términos, ¿vale? Para hacerlo de manera más eficiente. Entonces, esta primera definición se conoce como una malformación o una anomalía. Entonces, en este caso, tenemos un defecto estructural que es primario, o sea, no hay alguna otra causa que lo origine. Es una alteración que es intrínseca en la formación del tejido. O sea, a menudo va a ocurrir antes de la semana 10. En este caso, la gestación. Ejemplos de esto, tenemos leiopalastoquisis, que es el famoso labio para el sentido, o labio tomado. Tenemos la ectodactilia, que también es el síndrome. En este caso, no hay algún otro factor, digamos, que produzca esta alteración de desarrollo, sino que va a ser primario. Usualmente las causas primarias van a ser causas que son genéticas. Pues, por ejemplo, leiopalastoquisis tiene un origen genético, que es poligénico. Ectodactilia tiene un origen que es monogenético, que ya se lo mencionaba anteriormente, pero ningún otro hallazgo de pronto adicional. El otro término que introducimos acá es lo que conocemos como deformación. O sea, en este caso, tenemos una alteración mecánica, una fuerza mecánica que hace que de pronto ese desarrollo sea anormal. Entonces, un término es deformación o también lo pueden encontrar ustedes como distorsión. Entonces, ¿qué pasa? De manera primaria, ese individuo, sujeto, se iba a desarrollar de manera normal, pero hubo una fuerza mecánica que hizo que ese desarrollo fuera. Un ejemplo, tenemos oligohidrámidos, en este caso es una cantidad reducida de líquido amniótico. Imaginen lo que está pasando. Cuando ese embrión va creciendo, necesita de pronto estirarse un poco, no va a tener suficiente espacio y conduce a la deformación, en este caso, de las articulaciones. Esto se conoce como una arteriosclerosis. Entonces, no era como un defecto primario, sino que en este caso tenemos una fuerza mecánica, en este caso, que está actuando para que ese tejido o ese órgano se desarrolle de manera anormal. Bien. Digamos, el manejo es quirúrgico. En algunos casos sí puedes intervenir acá para tratar de mejorarlo, pero de pronto en los pacientes esas correcciones no son del 100%, siempre como un defecto de pronto, también por esa alteración. También de pronto puede ser en algunos casos severo, muy severo, por algunos casos puede ser de pronto leve. En los casos leves de pronto sí puede ser más funcionalidad, pero en los casos severos siempre generalmente es por mejoros. Entonces, esa es una deformación, ¿vale?
Lo siguiente es una disrupción. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos una destrucción completa de un tejido que era inicialmente normal. ¿Vale? El ejemplo clásico que tenemos acá son las bandas amnióticas. Si imaginemos lo que pasa. Está el embrión o el feto aquí en crecimiento, y aquí tenemos una banda amniótica que envuelve de pronto una extremidad. ¿Vale? En algún momento puede que esa banda amniótica limite, aquí en este caso, la perfusión sanguínea, dramáticamente, y ese tipo aquí básicamente se cercena, se pierde como tal la circulación, y esta extremidad de pronto se interrumpa completamente el desarrollo. Entonces, eso es lo que conocemos como una disrupción, en este caso completa, de un tejido que inicialmente era normal. ¿Vale? Tercer término. El cuarto término acá, que Susi, es el de una displasia. Entonces, en este caso lo que tenemos es una organización celular anormal. Entonces, en este caso, esa organización del tejido va a producir también un cambio estructural o un cambio morfológico muy importante. Pues acá de pronto para mostrarles ejemplos, eso se conocen como displasias esqueléticas. Entonces, a nivel, digamos, del origen, tenemos que la organización, en este caso, del tejido óseo, ¿listo?, es completamente anormal. Eso va a producir como tal esta alteración y va a producir básicamente a este tipo de entonces, esto es lo que se conoce como una displasia. Entonces, organización anormal de las heroínas. Encontramos displasias esqueléticas, encontramos displasias ectodérmicas, lo que les mencionaba. Entonces, siempre que vean displasia, es esta organización anormal. En algunos casos pueden ver que otros, si no es muy severo, con displasias ectodérmicas, puede llegar a ser individuo. Pero, por ejemplo, las displasias esqueléticas, ustedes ven que es el niño, bueno, todos estos son óbitos totales. Entonces, es tan severo que no permite de pronto que se desarrolle un poco. Listo. Bueno, hasta aquí preguntas en cuanto a esos términos. Entonces, otro ejemplo, acá, otra clasificación, los términos que encontramos acá, es el concepto de malformaciones aisladas. Entonces, en este caso lo que encontramos es que encontramos una alteración, pero no existen otras alteraciones o malformaciones asociadas. Y esas malformaciones aisladas son relativamente frecuentes. ¿Vale? Entonces, voy a colocarles ejemplos. Aquí ustedes ven el ejemplo de una persona con braquiactilia, que son dedos cortos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo también tengo braquiactilia, que de pronto los dedos son más corticos que lo normal. Pero que muchos de nosotros tengamos este hallazgo sin que haya nada más adicional. ¿Listo? Hay personas, por ejemplo, que también gozan con alguna malformación cardíaca, de manera aislada. Solo tienen el hallazgo y nada más adicional. Hay personas, por ejemplo, que tienen una protuberancia a nivel anterior de la vejiga, una protuberancia auricular. Muchos lo tienen, es, digamos, una alteración, una malformación, sí, pero no tienen hallazgos en este caso. ¿Vale? Entonces, este contraste vamos a ver más adelante a cuando se presenta de manera acompañada con otras operaciones. Acá tenemos otros términos. Encontramos el término de asociación. En este caso, tenemos varias malformaciones o alteraciones que coexisten, ¿vale?, que aparecen de manera más frecuente a lo esperado, pero que no tienen un patrón etiológico unificado o conocido. Entonces, ejemplos de estos. Tenemos una sección que se conoce como Bacter, en la cual encontramos cada una de estas letras, representan, por ejemplo, efectos vertebrales, atelesía en este caso, lactacional, efectos cardíacos, esofágica, entre otros. Entonces, se encuentran asociados en el mismo paciente, pero no se conoce en este caso la etiología molecular o la causa, ¿vale?, por la cual están asociados. Y coexisten.
Eso se conoce como una asociación. Otro caso que tenemos que vamos a encontrar es las secuencias. En este caso, tenemos una alteración primaria, ¿vale? Y esa alteración primaria va a conducir a otra serie de alteraciones. Colocarles un ejemplo. La más clásica de la que se conoce como secuencia de Pierre-Roux. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos inicialmente una alteración, en este caso un factor mecánico, puede ser, que conduce a una flexión, en este caso, de la mandíbula. ¿Listo? En el feto desarrollo. Esa flexión aquí, en este caso, de la mandíbula, va a conducir a que el desarrollo de la mandíbula sea anormal, que sea más pequeño. Eso se conoce como micrognathia. Si esa mandíbula es pequeña, la lengua probablemente va a ir hacia atrás, se va a caer hacia atrás. Y eso se conoce como glossotisis, va a caer hacia atrás. Y si tengo que la lengua cae hacia atrás, puede que de pronto obstruya la vía aérea, ¿vale? Y que eso conduzca de pronto a alteraciones en el desarrollo pulmonar. Entonces tenemos un defecto primario que conduce a una serie de pasos posteriormente. Entonces, esto se conoce como una secuencia. Y por último, tenemos acá otro concepto que se conoce como el de síndrome. ¿Qué es lo que tenemos como síndrome? Tenemos un patrón, en este caso, reconocible de hallazgos, ¿listo?, que coexisten y que a menudo tienen una causa molecular subyacente. ¿Vale? Entonces, ejemplo, síndrome Down, ¿vale? Clásico. Entonces tenemos que un paciente con síndrome Down va a tener varias alteraciones, en este caso, que son las que nos permiten identificar el síndrome. Entonces, si una persona, por ejemplo, de manera aislada, solamente tiene aquí las fisuras corporales, por ejemplo, horizontalizadas, que les decía, el mismo asiático, pues el niño va a tener síndrome Down. Otro hallazgo, por ejemplo, en los niños con síndrome Down, tengo a menudo un pliegue palmar único. ¿Vale? Hay muchas personas que de manera normal tienen de pronto solo un pliegue en sus manos. ¿Vale? Los pacientes, en ese caso, las personas, no van a tener síndrome Down. Es cuando esos hallazgos coexisten que yo puedo afirmar o sospechar en ese caso. Para Marfan, que también es una coagulopatía, tengo varias alteraciones, pacientes con talla alta, que presentan alteraciones cardíacas. Si yo tengo, por ejemplo, un individuo que solamente tiene talla alta, ¿listo?, o flexibilidad aumentada, pues eso no solamente me hace Marfan. Tengo que tener la suma de estos para sospechar que me dan el síndrome. Y el impacto de pronto de estas es que esas malformaciones de pronto aisladas son relativamente frecuentes. El 3% de los sensitivos tienen malformaciones congénitas, incluso pueden ser significativas. Es importante, sobre todo a nivel de pediatría, que se revisen el siguiente. Y también son responsables importantes de muertes natales en infantes y también una causa básica de consultas también a nivel de. Y también es importante mencionar que pueden ser signos de patologías subyacentes. Por ejemplo, si yo veo algún signo particular en su pivote, puedo sospechar de otras patologías de estos pacientes. No podemos ver para terminar esa noche se puede clasificar como bien malformaciones menores o mayores. Entonces, las malformaciones mayores en este caso van a ser malformaciones que pueden alterar la funcionalidad del organismo y que a menudo van a requerir manejo. Pueden ser aisladas o pueden continuar los sistemas. En contraste, tenemos que pueden haber malformaciones menores, que he mencionado. Si una persona tiene, por ejemplo, braquialgia o tiene, por ejemplo, esta protuberancia preauricular, puede que de pronto sea un hallazgo aislado. Pero en algunos casos, de pronto me sirve para sospechar alguna. Entonces, con eso quería terminar el día de hoy. Más dudas o preguntas. Solo que nuestro hace parte de lo que yo es dismórfico como tal, o sea, todos los conceptos o se diferencian como tal.
Disculpa, no te entendí bien. Todos los proyectos que nos muestra ahorita hacen parte de la parte mórfica. Sí, correcto. Es eso. Pero lo que nos muestra de la malformación también es otro tipo o hace parte de Todas esas que vimos hoy, digamos en la parte final, son alteraciones. ¿Vale? Son discos, en este caso, del disco. ¿Vale? Todas esas. Bueno, entonces esa es la última clase que viene conmigo el semestre, porque la siguiente es una propia de subida. Entonces quería también agradecerles y por todo mencionarles que actualmente todo el departamento de genética está comenzando a hacer los proyectos,